ocasiones diferentes acciones, diferentes funciones, ¿ya? Por ejemplo, este es el porcentaje de reabsorción de sodio que tiene a lo largo de todo el sistema tubular el sodio. La mayor parte se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, el 67%. Fíjense que en el asa delgada no se reabsorbe, sino directamente en la porción gruesa del asa de Henle, ¿no? La porción gruesa ascendente. Ahí tenemos otra gran cantidad de sodio que se reabsorbe, que es el 25%. En el túbulo contorneado distal un 5% y fíjense en el túbulo corrector un 3%. Dándonos como tasa de excreción menos del 1%, que es lo que les decía. Nosotros reabsorbemos más del 99% de agua y electrolitos. Por lo tanto, la absorción y secreción. Esto está en la llave, aquí está. Esta secreción y reabsorción. ¿Esta secreción y absorción? ¿Está? Cierto. ¿Está o no está? No, espera. Permeabilidad de la membrana, tamaño molecular, carga eléctrica. Regulación de la filtración glomerular. No, pero eso es secreción y excreción está. Es esa parte. Retroalimentación, autorregulación, no, no está. Para la siguiente será eso. Entonces solo saltas. Oye, no me voy a tirar entonces. Ya casi que se te va a llegar a la computadora. Pero se va a dejar eso. ¿De qué se trata pues? Regulación con partículas del líquido extracelular. Uy, no, esto debe ser para el caso clínico entonces. Pues son 3 capítulos. Ya. Uy, tu mano. No lo está. ¿Qué va a tomar? Oye, no quiere. Es el manual de Boro, no el otro. El manual es más corto. Y este es el normal, el grande. el túbulo contorneado proximal, como hemos visto, tiene dos segmentos, un segmento inicial, C1, y un segmento
final, ¿no? S2. Cada uno de estos elementos, como ustedes pueden ver, histológicamente, tienen células que son entrecúbicas, ¿no? Amplias, con un borde en cepillo. Fíjense que el borde en cepillo está a nivel de la luz del túbulo. Y el componente o el lado basal es el que va a estar al lado de las arteriolas y de lo que es los capilares periturbulares. Entonces, ¿cuál es la función del túbulo proximal? Precisamente es reabsorber la mayor cantidad de sodio y agua, más del 65% de sodio y agua reabsorbido en la primera sección del túbulo continuado proximal. Para eso necesitamos reabsorber sodio. ¿Cómo reabsorbemos sodio? Con los cotransportadores sodio-glucosa, sodio-aminoácidos, que nos van a permitir el ingreso de sodio hacia la célula. Entonces, fíjense, tenemos, este es el lumen, este es el cotransportador sodio con glucosa, aminoácidos, fosfatos y lactatos. También tenemos la bomba de sodio e hidrogeniones, por lo tanto, también es crucial para el control ácido-base, ¿ya? Para los mecanismos de control ácido-base. ¿Y cuál es el principal mecanismo, fíjense, para reabsorber sodio? Es la bomba de sodio ATPase. Ingresan 3 sodios o hacia la sangre capilar y devuelve hacia la célula 2 potasio. Entonces, con eso lo que estamos haciendo es reabsorber la mayor cantidad de sodio. Por ende, el agua va a ser reabsorbida por ósmosis. Recuerden que es un movimiento pasivo, un transporte pasivo. Se dice que el medio en el que se encuentra a este nivel la formación de la orina es isoosmótico. ¿Y eso por qué? Porque mantiene los 300 milimoles que aproximadamente se tiene a nivel del torrente sanguíneo, ¿ya? Es decir, que la misma cantidad de sodio, la misma cantidad de agua se está reabsorbiendo. Por lo tanto, no hay una concentración aquí de la orina, ¿ya? No hay una concentración de iones, se está reabsorbiendo sodio, se está reabsorbiendo glucosa, de hecho la glucosa en gran cantidad, y los aminoácidos, ya que en el túbulo contornado proximal, como ustedes bien saben, se reabsorbe el 100% de glucosa y aminoácidos, es decir, que en el resto del sistema tubular no lo vamos a encontrar. Y ahora vamos a ver acerca de la secreción. ¿Qué es lo que se va a secretar? Normalmente se secretan ácidos y bases orgánicos, ¿como cuáles? Las sales biliares, el oxalato, el urato, las catecolaminas, los fármacos y el ácido paraaminohipúrico, que ya habíamos visto en la anterior clase, que la creatinina, ¿no? que no se reabsorbe, más bien se secreta a este nivel también, hace que, fíjense, en la longitud total del túbulo proximal, en el primer 20%, si se fijan, en el primer 20% del túbulo, ya estamos reabsorbiendo bicarbonato. Fíjense la glucosa. Hasta el primer segmento, más del 50% de la glucosa está reabsorbida en los aminoácidos. Cosa que hasta el 100% no tenemos glucosa. Fíjense qué pasa con el sodio. Y la osmolaridad se mantiene igual que en el plástico, ¿ya? La urea y la creatinina, ¿qué es lo que está sucediendo? Se han filtrado y están empezando a secretarse, ¿no? La creatinina se secreta, la urea se secreta, y acompañado en la parte final del túbulo contorneado proximal se acompaña la reabsorción de cloro. Entonces, en el segmento 2, la parte final del túbulo contorneado proximal, vamos a tener que el sodio también se va a transportar con cloro, ¿no? Al principio hemos visto que era con glucosa, aminoácidos, pero ya al final va a empezar a transportarse con el cloro. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tuviéramos alteraciones
sistema tubular. Fíjense, si no podemos controlar hidrogeniones y bicarbonato, podemos tener una acidosis tubular renal, porque vamos a tener un defecto en la excreción de los hidrogeniones, ¿ya? Ustedes saben que si no podemos usar el cotransportador sodio-hidrogeniones, no vamos a poder eliminar hidrogeniones, y los hidrogeniones son los que dan el pH ácido a la sangre, ¿no? Entonces eso se traduce en una acidosis metabólica. Entonces fíjense qué importante, así como el glomérulo tiene sus alteraciones en cuanto a la filtración glomerular, el túbulo de hecho es el que puede causar alteraciones mucho más complicadas, ¿no? Como la acidosis metabólica. Otro es el síndrome de Fanconi, donde nosotros vamos a tener un defecto en la reabsorción, pero no solamente de sodio, sino de varios otros solutos en este túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, fíjense, si no podemos reabsorber sodio, no vamos a poder reabsorber glucosa. Entonces vamos a tener ni tampoco aminoácidos ni fosfatos, y estos van a aparecer en la orina, ¿ya? Entonces no necesariamente la presencia de glucosa en la orina puede estar debido a que sobrepasamos el transporte máximo, sino también en un daño tubular como lo que es la enfermedad de Fanconi o síndrome de Fanconi. Vámonos con el asa de Henle. Fíjense, el asa de Henle en su estructura histológica tiene un segmento descendente fino, un segmento ascendente fino y un segmento ascendente grueso. Y normalmente ustedes saben que tenemos dos tipos de nefronas, que son las nefronas corticales y las nefronas yuxtamedulares. Entonces las yuxtamedulares son aquellas por donde va a transitar la mayor cantidad de orina en formación, que van a llegar hasta la médula renal, ¿ya? En el asa descendente delgada de Henle, en realidad en todo el segmento delgado, fíjense que tenemos un epitelio con muy poca actividad metabólica. No tenemos el borde del cepillo, ¿ya? Es un epitelio plano, cuya principal función, ¿no? Y en especial en el asa, fíjense, descendente, en el segmento descendente delgado, es todavía permeable al agua. Entonces lo único que deja pasar es agua, y aquí tenemos hasta el 20% de reabsorción de agua. ¿Qué pasa? Cuando llega al final y empieza a ser ascendente, acá, todo este segmento se hace impermeable al agua. ¿Para qué se hace impermeable el agua? Para concentrar en este lugar, en la parte más nebular, la orina. Al concentrarla, lo que nosotros vamos a tratar al llegar al asa ascendente gruesa de Henle, fíjense, aquí se ha concentrado la orina, aquí llegamos hasta el 100% más, es decir, aquí teníamos 300 miliosmoles. A nivel de la médula tenemos 600 miliosmoles de osmolaridad en la orina. Entonces está súper concentrado. ¿Qué vamos a hacer? Al llegar al segmento, a la rama gruesa ascendente del asa de Henle, vamos a empezar nuevamente a ser permeables al sodio, ¿ya? Al cloro, al potasio, al bicarbonato y a dos elementos interesantes que son el calcio y el magnesio, ¿ya? Entonces, en la rama ascendente, en la porción gruesa, además de reabsorber potasio, vamos a reabsorber cloro, sodio, además de sodio, cloro, potasio, bicarbonato y calcio. Y fíjense que en este segmento también vamos a excretar hidrogeniones. Por lo tanto, también es un lugar, al igual que el túbulo contorneado proximal, donde vamos a hacer la regulación ácido-base, ¿ya?
Es muy importante que ustedes recuerden eso. Y a diferencia de lo que sucede en el túbulo contorneado proximal, aquí vamos a tratar de tener un medio hipoosmótico. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha concentrado aquí, al permeabilizarse el sodio, ¿qué va a suceder? Va a bajar la osmolaridad. Entonces, primero habíamos reabsorbido en un medio isosmótico. La misma cantidad de sodio, la misma cantidad de agua reabsorbida. Luego nos hicimos permeables solo al agua, ¿verdad? Entonces ya no reabsorbíamos sodio, se hizo concentrada hasta un 100%, es decir, el doble, 600 milimoles. Pasa el asa delgada y se hace permeable a los solutos. Y al hacerse permeable a los solutos, la orina se convierte en una orina hipoosmótica. ¿Ya? Fíjense, esto es lo que sucede en la célula como tal. Este segmento del asa gruesa ascendente tiene, primero, esta es la luz tubular. Fíjense, aquí tenemos difusión paracelular, es decir, que va a haber, en función del gradiente de concentración, puede haber difusión de sodio, potasio, magnesio y calcio. Recuerden que si hay mayor concentración aquí, ¿no?, va a haber una difusión hacia un lugar de menor concentración. Primer componente, ¿no? Por lo tanto, como estaba tan concentrada la orina, por difusión va a empezar a pasar, porque se ha hecho permeable al sodio, al potasio, al magnesio y al calcio. Segundo componente importante, que es la bomba catiónica. Sodio e hidrógeno. Ingresa sodio, sale hidrógeno. Con esto controlamos el pH, ¿no? Segundo componente del segmento de la sangre. ¿Qué más tenemos asociado al sodio? ¿Qué se llama esta? La bomba sodio, potasio, anatase. Entonces la bomba de sodio es el componente crucial. Y en este lugar, en este segmento de la asa gruesa, ¿está dónde? En la membrana paravasal, ¿no? Cerca del líquido intersticial renal, cerca de los pulmones. Por lo tanto, aquí vamos a estar arrastrando sodio, potasio. Aquí arrastrando sodio, eliminando hidrógenos. Y tenemos que es el cotransportador triiónico, que cotransporta sodio, 2 moléculas de cloro y potasio. Este cotransportador es el que se bloquea cuando nosotros utilizamos diuréticos de asa. Fíjense, si yo bloqueo la entrada de sodio, potasio y cloro, ¿qué va a suceder? ¿Vamos a arrastrar agua? Por lo tanto, el diurético va a funcionar. Y al funcionar, vamos a eliminar la mayor cantidad de agua posible. ¿Cuáles son entonces los diuréticos de asa? ¿Y por qué se llaman diuréticos de asa? Porque actúan en el segmento del asa de Henle, en el segmento grueso del asa de Henle ascendente. ¿Ya? Son la furosemida, la bumetanida y el ácido etacrino. ¿Ya? ¿Cuál es la más utilizada? La furosemida. ¿Ya? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bloquear la bomba o el cotransportador triiónico, ¿no? Entonces, bloqueamos sodio, ya les he dicho cuál es el elemento osmóticamente activo más importante, el sodio. Entonces, como bloqueamos el sodio, ya no entra cloro, no entra potasio, por lo tanto el agua por osmosis ya no se va a movilizar dentro del sistema, ¿no? Fíjense que tenemos también difusión de cloro y potasio hacia ambos lados, ¿no? Entonces, estos son moléculas de transporte pasivo, ¿no?, que nos van a permitir, en la membrana, que nos van a permitir el paso de cloro, potasio hacia
fuera de la célula, porque imagínense, si nosotros no tenemos estas vías de escape, la célula puede morir, ¿no? Porque tendríamos una descompensación de todo lo que es el medio interno. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos alteraciones en nuestros segmentos? Existe una condición denominada la nefritis tubulointersticial, donde todo este sistema tubular se inflama, ¿ya? Esta inflamación puede ser aguda o crónica y puede ser causada por infecciones, ¿ya? Entonces, cuando existe una infección urinaria baja, esta puede ascender y pasar a ser una nefritis, ¿no? Y si esta nefritis se va al sistema tubular, se denomina nefritis tubulointersticial. Pero si afecta a toda la nefrona, se llama glomerulonefritis, ¿ya? También puede estar causada por algunos fármacos o enfermedades sistémicas. Y fíjense que también podemos tener una disfunción tubular en la concentración de la orina. Recuerden que para dentro de la médula necesitamos concentrar orina. Entonces, si por alguna razón se daña el sistema tubular, no vamos a poder concentrarla. Y al no poder concentrarla, vamos a tener poliuria. Entonces, otros términos importantes que ustedes tienen que conocer es la oliguria, que imagino que ya lo han visto con nuestro glomérulo. Cuando no hay filtración, no hay buena cantidad de orina. Por lo tanto, se produce la oliguria o la anuria. En el peor de los casos, cuando la enfermedad renal crónica ya es terminal, se produce la anuria, es decir, que no hay orina, Y luego está por el otro lado, fíjense, si se alteran los túbulos, no vamos a poder controlar, se filtra todo y va a haber lo contrario, que se denomina poliuria, ¿no? Y si necesitamos usar fármacos, podemos utilizar diuréticos de asa como la furosemida, que ya sabemos dónde actúa, ¿no? Vámonos con el túbulo contorneado distal. Hasta ahorita hemos visto que todo esto se está dando simplemente por el paso de sodio y por mecanismos de cotransporte del sodio. Prácticamente el sodio es la estrella aquí, hasta ahora. Sin embargo, en el túbulo contorneado distal tenemos, además, ¿no?, de nuestro epitelio tubular, con también el borde de cepillo, tenemos células específicas, tenemos especialización de células, ¿ya? Vamos a tener, en primer lugar, la formación de la mácula densa. Histológicamente ustedes conocen a la mácula densa, que está entre la arteriola aferente y eferente, ¿no? Y ahí, el túbulo contorneado distal, la parte más cercana hacia la arteria aferente y eferente del glomérulo, pues la que va a generar cambios en la presión y va a activar un sistema que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Fundamental. ¿Por qué? Porque aquí las arteriolas, ¿qué tienen? Tienen presión arterial. ¿Qué más tienen? Concentración de oxígeno. Por lo tanto, a este nivel, el túbulo contorneado, además de producir la renina, produce otra sustancia que se llama la eritropoyetina. Entonces, si no hay buena oxigenación, la eritropoyetina se va a activar y va a ir a producir eritropoyesis. ¿Estamos? Entonces, al margen de eso, fíjense, el túbulo contorneado distal, por lo tanto, tiene muchas funciones, ¿no? Ya hemos visto dos. Otra de las funciones es controlar la osmolaridad del plasma y de la orina. Entonces, la tercera función, controlar la osmolaridad. Para eso va a estar asociado, como ustedes van a ver un poco más adelante, a lo que es la hormona antidiurética. Primero, estos son las células tubulares del túbulo contorneado distal. Fíjense que en el anterior segmento teníamos menos 80
80 milivoltios. Ahora tenemos menos 10. ¿Y esto a qué se debía? A que la orina pasaba a ser hipoosmótica. ¿Se acuerdan de la hiperosmótica? Pasó a ser hipoosmótica. Tenemos en estas células tubulares a la bomba de sodio ATPase. O sea, otra vez para controlar la osmolaridad necesitamos controlar al sodio. ¿Ya? Y tenemos además a el cotransportador sodio-cloro. Fíjense, el cotransportador sodio-cloro que nos va a permitir pues, compensar la salida de sodio hacia el líquido intersticial. Ingresamos sodio, ingresamos cloro y tenemos pues una molécula, ¿no? de transporte pasivo por difusión donde va a pasar el cloro. Por lo tanto, en esta primera parte del túbulo contorneal distal vamos a tener reabsorción de sodio, cloro, calcio y magnesio. ¿Ya? Y aquí es donde van a actuar en este cotransportador sodio-cloro los diuréticos y acídicos. Ahora, fíjense, esta es la parte final del túbulo distal. La parte final del túbulo distal tiene a las famosas células principales y las células intercaladas. Entonces, son células especializadas que van a tener diferentes componentes. ¿Ya? Esta, por ejemplo, en la parte final del túbulo distal, ya vamos a tener de lo que estaba hipoosmótico, vamos a volver a un estado isoosmótico, ¿no? Más o menos en los 150 milivoltios. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos a la bomba de sodio ATPase, nuevamente, está controlando la osmolaridad. Tenemos por este lado canales de salida de potasio, porque fíjense, estamos utilizando potasio, pero no vamos a tener cotransportadores en estas células. Vamos a tener canales de salida de potasio que van a hacer que por difusión se excrete potasio y canales de ingreso, de regreso de sodio. ¿Ya? Fíjense qué interesante. Entonces estamos en función de la bomba de sodio-potasio, estamos movilizando el sodio. ¿Ya? Ahora, hay bloqueantes de los canales de sodio, como la amiloralina y la triametereno, que nos van a bloquear estos canales. Y al bloquear los canales, ¿qué va a pasar? No va a ingresar sodio. Y si no ingresa sodio, no hay ósmosis. Y si no hay ósmosis, ¿qué pasa con la orina? ¿Hay poliuria o oliguria? Poliuria. Vamos a utilizar ya. Estos son diuréticos de los que bloquean los canales de sodio. Y hay otros que son los antagonistas de la aldosterona. Estas nuestras células principales van a ser susceptibles de una hormona que se denomina la aldosterona, que viene del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Como estos van a bloquear la acción de la aldosterona, por lo tanto van a evitar que se reabsorba. ¿Ya? Estos son la espironolactona y la esclerotidenina. Fíjense, aquí está. Volvemos. Estas células principales van a reabsorber sodio y cloro, como ya hemos visto, van a eliminar potasio, van a reabsorber agua en función de una hormona, que es la hormona antidiurética. ¿Ya? Van a reabsorber bicarbonato y potasio y van a eliminar hidrógeno. Bien, hasta ahorita las células principales son así. Tenemos entonces mecanismos: bomba de sodio y potasio, los canales de potasio, los canales de sodio, fíjense, ¿no? Y estos canales de sodio pues son activos según
la aldosterona. Los canales de sodio se abren en función de la presencia de aldosterona. Si nosotros bloqueamos la aldosterona con espironolactona, no va a haber reabsorción de sodio, por lo tanto va a haber aumento de la diuresis. Y eso se denomina, o sea, al final de cuentas son fármacos diuréticos, ¿ya? Porque aumentan la diuresis. Vámonos con las células intercaladas. Fíjense, estas son otras células que son de dos tipos: las células intercaladas tipo A y las células intercaladas tipo B. Las células intercaladas tipo B tienen, creo que es hora, ¿no? Tienen clases, les voy a pasar la ya vamos a acabar, ¿no? Entonces, como les decía, las intercaladas tipo A van a tener una bomba de hidrogeniones en el segmento apical y una bomba de cationes, pero hidrógeno-potasio. Entonces, ¿qué es lo que van a regular las intercaladas? Principalmente el pH. Entonces, regulan el equilibrio ácido-base. Tienen también un canal de cloro, que nos va a permitir externar cloro, porque imagínense, muchos hidrógenos tenemos que compensar con cloro. Tenemos además, fíjense, ¿qué sistema se denomina? Cuando convertimos dióxido de carbono en bicarbonato más hidrógeno, el sistema de la anidrasa carbónica. Entonces, en las intercaladas tipo A tenemos el sistema de anidrasa carbónica, que fíjense, a partir del dióxido de carbono en la sangre más agua, vamos a tener bicarbonato. Hidrogeniones por un lado, bicarbonato por este lado, y vamos a tener control de la cantidad de bicarbonato que vamos a tener en la sangre. Por lo tanto, estamos regulando el pH, el equilibrio ácido-base. Y de igual manera, tenemos una salida de potasios a través de un canal, ¿ya? Una molécula de canal en la membrana. Similar las células intercaladas tipo B, pero ¿cuál es la diferencia? Fíjense, aquí estábamos botando hidrogeniones, la orina era más ácida, ¿no? Pero las células intercaladas tipo B, en función de los receptores de pH, va a agarrar y va a decir, bueno, pues necesitamos también eliminar bicarbonato. Entonces, las células intercaladas tipo B van a tener un antitransporte de bicarbonato y cloro. ¿Se acuerdan? Estamos sacando cloro. Va a volver a entrar el cloro, pero va a sacar bicarbonato. ¿Y con eso qué hemos hecho? Hemos regulado el pH. ¿Ya? Va a reingresar cloro otra vez, o sea, ha salido el cloro, ha intercambiado con bicarbonato. Y va a volver a ingresar hacia la sangre. Tenemos igual el sistema de la anidrasa carbónica, que nos está convirtiendo dióxido de carbono más agua en bicarbonato, pero en este caso el bicarbonato está saliendo a la luz del tubo. Y los hidrogeniones, fíjense, por una bomba igual catiónica de hidrógenos y potasios, está intercambiando para ingresar al torrente sanguíneo, y una bomba de hidrógenos. Y con eso hemos regulado el sistema ácido-base, fundamental, ¿no? Entonces, las células intercaladas tienen la función del equilibrio ácido-base, en función de eliminación de hidrogeniones, cloro, intercambio con bicarbonato y todo lo que es el sistema de la anidrasa carbónica. Fíjense qué importantes son estas células de túbulo contornado distal, porque sin estas dos células tendríamos acidosis metabólica. Y bueno, para terminar, el túbulo colector. El túbulo colector, que fíjense, va de esta parte de la médula hacia adentro, que tiene gran parte. Ustedes saben que en la anatomía histológica, el conducto colector va a colectar además de varias nefronas, ¿no?
y estos van a ir y van a migrar hacia la médula para llegar a los cálices, ¿verdad? Solamente concluyendo varios. Resulta que en este último segmento seguimos reabsorbiendo agua, pero esta agua está controlada por la hormona antidiurética. Entonces, fíjense, nosotros tenemos osmoreceptores cerebrales que nos van a decir cuánto de osmolaridad plasmática hay a nivel cerebral, y en función de eso se va a secretar la hormona antidiurética o no. ¿Ya? Si por alguna razón estamos con una osmolaridad plasmática elevada, es decir, nos hemos deshidratado, estamos tomando líquidos, se va a concentrar el plasma. ¿Qué va a hacer? Se va a activar la antidiurética y va a reabsorber agua. Al reabsorber agua va a haber más o menos orina. Menos. ¿Verdad? Entonces vamos a tener menos cantidad de orina, por lo tanto una oliguria en función de la osmolaridad plasmática. Y eso lo va a hacer. Eso lo va a hacer en función de reabsorber sodio, cloro, nuevamente, el sodio y todo el proceso. ¿Qué más podemos reabsorber? Urea. Bicarbonato, vamos a, para lo que es el mecanismo de control ácido base, lo vamos a secretar, y los hidrogeniones, más bien dicho, vamos a secretar hidrogeniones, vamos a reabsorber bicarbonato. Entonces estamos reabsorbiendo todo esto, eliminando hidrogeniones, por lo tanto igual trabaja y tiene cierto control, no tanto como el túbulo contorneado distal, que tiene el control total, ¿no?, del equilibrio ácido-base, pero ayuda a mantener ciertos niveles de hidrogeniones y bicarbonato a nivel final, ¿no?, cuando ya la orina prácticamente está conforme. En resumen, entonces, fíjense, todos estos son los elementos que se filtran al punto C. Aquí están saliendo del globo hacia el sistema tubular. En el túbulo proximal, fíjense quiénes se van, toditos, reabsorbidos: glucosa, proteína y aminoácidos. En el túbulo proximal, el 100% se ha reabsorbido, excepto en algunos casos que van a ver más adelante. Fíjense el bicarbonato. El bicarbonato también se va a reabsorber en más del 50% en el túbulo proximal. Pero en el asa de Henle, ya hemos visto, ¿no?, puede haber una concentración y podemos tener un pequeño pico, ¿no?, de bicarbonato. Y luego nuevamente va disminuyendo tanto en el túbulo distal como en el conducto colector. ¿Qué pasa con sodio, cloro y potasio? Los tres van de la mano, el cloro un poquito más hacia el túbulo proximal. En el asa de Henle se elevan. ¿Por qué se elevan? Porque hay en el asa delgada, hemos dicho, solo se reabsorbe agua. Entonces, a la mitad del asa de Henle se han elevado cloro, sodio y potasio. Luego se hace súper permeable al sodio, por ende el potasio y el cloro, y disminuyen al final del asa de Henle, ¿no?, en la rama gruesa ascendente. Y luego, nuevamente en el túbulo distal, vamos a encontrar una elevación del sodio, cloro y principalmente potasio, que hemos visto que se moviliza bastante para controlar el equilibrio ácido-base. ¿Qué pasa con la urea? Fíjense, la urea se va secretando en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle y en la parte final del túbulo contorneado distal y el conducto colector. La inulina y la creatinina, ¿qué hemos dicho? ¿Para qué nos servía la inulina y la creatinina? Muy bien. El clearance de creatinina y de inulina, es el que nos permite medir la tasa de filtración, porque se filtra y no
es el reabsorbe, pero se secreta, ¿no? Hay un transporte tanto de la creatinina en línea y el ácido paraminoipúrico que nos permite secretar en los túbulos, ¿ya? Entonces, se va a ir secretando, sí, un 50% en el túbulo proximal, en el asa de Henle también, y en el túbulo distal y en el conducto colector se termina de secretar tanto la creatinina como la hemoglobina, ¿no? Lo mismo pasa con el ácido paraminoipúrico, que termina de secretarse de igual manera. Y el que usted nos había comentado, ¿no? Que es la cistatina C, ¿no? La cistatina C igual es un elemento del metabolismo que se secreta, que se depura, ¿no? Pero que tiene una ventaja con respecto a la creatinina. La ventaja, que ya les había mencionado, es que no se va a alterar por la masa muscular, ni el sexo, ni la edad del paciente. La desventaja es que no es tan común de utilizar y estandarizado en los laboratorios. Por lo tanto, son laboratorios muy específicos los que pueden hacer la dosificación, ¿ya? Por lo tanto, seguimos utilizando la creatinina como método para evaluar la función global. ¿Ha quedado claro ahora sí? Perfecto. Entonces, con todo este preámbulo ya van a pasar a ver cosas más específicas, ¿no? Del sodio, del potasio, pero ustedes ya tienen una gran idea de cómo es que sucede todo este mecanismo de reabsorción y secreción de las sustancias y para qué nos sirve. Nos sirve para cosas importantes. ¿Cuáles son? Control de la presión arterial. Control de la osmolaridad. Y tercero, control del equilibrio ácido-base. Y hasta de la oxigenación si hablamos de la eritropoyetina. Qué importantes son nuestros riñones, ¿no? Entonces, cuidémoslo, tomemos mucha agua y bueno, conmigo nos vemos el próximo lunes que vamos a ver algunos detallitos más. Espero que hayan comprendido y mil disculpas por todo el problema tecnológico, pero a veces nos juega así la tecnología. Nos vemos la próxima semana. Gracias por cuidarnos.